Bueno, primero les voy a contar un poco de cómo dividí los OKRs, como el objetivo, un área, quise como intentar como optar todas las áreas que tenía, como de lo que quería lograr y más o menos en cuánto quería lograrlo, casi todas son de 4 meses porque era lo que duraba como tal el semestre. Bueno, la primera que tenía era manejar. Manejar siempre ha sido como una cosa muy lejana para mí, entonces este semestre dije, voy a aprender a manejar. Lo dividí en el área de ser, más que todo porque ser lo considero como cosas que me debo a mí misma, cosas que quiero hacer como por mí misma. Entonces era como una meta que tenía hace mucho tiempo. Las estrategias que manejé era básicamente desde que obtuve la licencia, intentar por lo menos manejar una vez a la semana. El primer mes, más o menos con el eco de confianza, primero manejaba con personas como al lado mío, luego como lugares muy cortos que ya conociera sola y como que la meta o el objetivo final era como poder ir a la universidad sola y de vuelta. Eso me tomó 4 meses y considero que fue efectivo porque hoy en día ya manejé sola, pude parquear en la universidad, volver. Entonces es como mi primer OKR que pues lo tenía en esos 4 meses. Mi segundo OKR era como implementar este hábito de lectura. Entonces como tal mi meta era por lo menos leer 2 o 3 libros en estos 2 meses, que era lo que había puesto como desde lo que lo pensé. Mi primer paso era claramente comprar un libro. El primer libro que compré era Hábitos Atómicos. Como lo tenía para 2 meses, dije como, bueno, quiero leer por lo menos un libro cada mes. Esto también lo dividí en el área de intereses porque básicamente pues quería implementar este interés nuevo como de lectura. Sin embargo, lo puse como más o menos, como porque aunque sí pude empezar un libro que fue Hábitos Atómicos, la primera semana quise como leer cada día 15 minutos. Entonces, eso lo hice la primera semana súper juiciosa. Y dije como que, pero como que vinieron cosas nuevas, como cosas académicas, y ya definitivamente no le puedo sacar tanto el tiempo. Entonces lo dejé ahí, pero como que por lo menos empecé a leer un libro hace mucho tiempo, no leía nada que fuera como por gusto. Ahora, para el área de salud, que fue como mi carrera, comer mucho más balanceado, porque sin embargo, aunque yo creo que no como mal, como muchas cosas con dulces, entonces necesitaba como balancear un poco esto. Esto lo puse como no efectivo, mis estrategias no fueron efectivas, ya que intenté como cortar el azúcar muy como de repente, fue como, ok, solamente voy a comer azúcar los fines de semana. Esto fue completamente inefectivo, porque pues como que empezó la ansiedad, como de querer como picar cosas. Entonces, aunque sí le he bajado un montón el azúcar, siento que no fue efectiva ninguna de mis estrategias, ya que nunca pude como tal comer balanceado, sino lo que hacía era como limitarme, entonces nunca realmente llegué como al propósito. Es un objetivo que yo tratando hace mucho tiempo, por eso es que lo tenía para 12 meses, porque empecé desde este año, ya que este año como ya no vivía con mis papás en la misma ciudad, bueno, pues ya hace rato no vivía con uno, pero pues ahora sí con los dos, como que intenté ahora implementar llamarlo todos los días, por lo menos 3 veces al día. Es decir, una en la madrugada, o sea, en la mañana apenas me levanto, después de almorzar y a la hora de acostarme. Este lo marqué como efectivo, mis estrategias fueron completamente efectivas, ya que al principio obviamente me costó un montón, por eso es que sabía que iba a ser como de mucho más tiempo, porque era un hábito que ya tenía como que adoptar, pero era más que todo como en serio, como pensar que quería hablar con ellos, más que todo que tener que cumplir como con una cuota. Es decir, me levantaba y decía, bueno, ¿cómo se levantan mis papás? En vez de voy a llamarlos para que sepan cómo estoy. Entonces como que en los primeros 2 meses como que en serio me di cuenta que era mucho más como, ay, deber, ay, se me olvidó. En cambio ya después cuando empecé a decir, me gustaría saber cómo están, o sea, quiero almorzar con ellos, cosas así, como que los empecé a implementar un montón. Y hoy en día obviamente hay unos días que definitivamente no puedo hablar con ellos 3 veces, pero sí o sí está el de la mañana y sí o sí está el de la noche. Entonces lo considero efectivo. Y finalmente, mi último KR era intentar ir a todas mis clases. Esto también me lo puse a inicio de semestre. Mi estrategia era básicamente como, y como que a veces yo pensaba que clases eran como no necesarias, como por la asistencia, etcétera, pero mi estrategia principal fue como decirme a mí misma que estaba perdiendo plata si no iba a clase. Entonces como que me puse eso desde el principio y obviamente aunque falté a algunas clases, por eso es que tampoco lo pongo como completamente efectivo. Eh, pues, o sea, aún así considero que pues fue la mayoría de mis clases, definitivamente faltaba era porque tenía cita médica, tenía que hacerlo con mis abuelos o tenía como alguna problemática para no volver a mi casa. Entonces considero que como que la
tasa de no ir a clase fue bastante mínima, aunque antes yo era mucho más juiciosa con eso. Siento que con el tiempo fui como degradando un poco ese hábito, entonces quería adaptarlo y no lo pongo completamente efectivo porque hay cosas que definitivamente no pude, pues tuve que faltar, pero en su mayoría considero que fue efectivo. Como reflexión final, como quería hablar un poco como de lo que me pareció que eran los OKRs. Siento que muchas veces estuve muy confundida de cómo manejar los OKRs, pero sabía que tenían que ser medibles, tenían que ser mucho más concretos. Por eso decidí, uno, como dividirlo en las áreas, dos, intentar hacerlo como en semestre o en años. Eh, y aunque no habían como tal mediciones concretas, yo sabía como más o menos lo que quería lograr, es decir, como cosas diarias, como lo de comer, como lo llamar a mis papás, cosas semanales, como lo de manejar, o sea, como sabía más o menos cómo quería vivir este tiempo. Esto me pareció mucho más interesante, ya que no era como, ok, una meta para mi vida, como de voy a ser más saludable, sino era como aprender a comer en el diario más saludable, como dejar de comer azúcar todos los días, ¿sabes? Eran cosas como mucho más concretas. Entonces siento que eso me ayudó un montón como a verlo como mini metas diarias o mini metas semanales en vez de como una meta inalcanzable que realmente no podía como materializar. Entonces me pareció muy interesante, estoy la verdad un poco satisfecha ya que aunque no cumplí todos los OKRs de la manera más efectiva, pude ver por lo menos una diferencia o el intento que tuve como en cada uno. Entonces me pareció súper interesante.